Veremos ahora la definición de cada una de las funciones trigonométricas. Nosotros ya sabemos qué es dominio, qué es rango, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ecuación de una función? Entonces vamos a definir una por una las funciones en este cuadrito, para que quede todo ahí centrado. Muy bien, la función seno tiene una ecuación, o sea, su regla de correspondencia, que se escribe así, y igual seno de x. O sea, para la función seno, la segunda componente debe ser el seno de x, y x viene a ser su arco. Para la función coseno, el valor de y debe ser coseno de x. Ah, profe, la ecuación es directa, es automática. Para la función tangente, la ecuación sería y tangente de x. Obsérvese que solo la variable es x. Siempre que la variable sea x, a eso se llama función elemental. Esta es la función elemental para el seno, para el coseno, tangente. Si le pongo 2x, 3x, 4x, también será una función seno, pero ya no es la función elemental del seno. Muy bien. Función cotangente, y igual cotangente de x. Función secante, la ecuación es y igual secante de x. Y para la función cosecante, la ecuación es y igual cosecante de x. Y ahí tiene la ecuación que se usa para cada una de las funciones trigonométricas. A ver, continuamos. Los pares ordenados de una función tienen la forma de x, y. Pero como el y es una razón de x, los pares serían x, rt de x. Porque el y es una razón de x. Si yo quiero pares de la función seno, la abscisa es x y la ordenada sería el seno de x. Todo par ordenado de la función seno debe tener esa forma, x seno de x. La segunda componente, seno de su arco. Pares ordenados de la función coseno, x punto coma coseno de x. Para la función tangente, pares ordenados, x punto coma tangente de x. Y así, para la función cotangente, secante y cosecante. Para la función cotangente, x punto coma cotangente. ¿Es correcto eso? Para la función secante, x punto coma secante de x. Y para la función cosecante sería x punto coma cosecante de x. Y ahí tiene la forma, cómo se escriben los pares ordenados para cada una de las funciones trigonométricas. Entonces, si me hablan de la función seno, sus pares deben ser x seno de x. O sea, la segunda componente siempre será un seno. Pares de la función coseno, segunda componente siempre será un coseno. Y así hasta la función cosecante. Muy bien. ¿Qué cosa es el dominio? Hemos definido ya lo que es dominio y lo que es rango. En el dominio de la función estarán todos los valores de x, pero siempre y cuando la función se defina. Y ya sabes que la función se define cuando el y es real. Entonces dígame, el dominio para la función seno. En el dominio estarán todos los valores de x donde el y existe. Como el y es un seno, entonces x puede ser cualquier valor. ¿Por qué? Cualquier valor que le dé a x siempre habrá un seno. O sea, siempre habrá un y. Conclusión, x puede ser cualquier valor real. Eso se llama dominio de la función seno. Para la función coseno, su dominio, vemos acá, en el dominio valores de x, pero siempre y cuando el y exista. O sea, siempre y cuando el coseno exista. Resulta que el coseno existe para cualquier valor de x. Conclusión, x puede ser cualquier valor real. Para la función tangente, su dominio serán los valores de x, donde x debe tomar cualquier valor real, pero siempre y cuando la tangente exista, o sea, el y esté definido. Chicos, como el y es una tangente, cuidado. Dígame dónde la tangente no existe. La tangente sabemos que no existe acá porque es paralelo al eje de tangentes. Conclusión, x puede ser cualquier valor, sí, pero jamás debe caer acá, porque ahí no existe tangente. Y si no hay tangente, no habría función, porque no habría y, no habría segunda componente. Entonces diremos así, en el dominio de la tangente estarán todos los reales menos estos dos de acá. Es imposible que tome eso, porque esos no definen a la función. Profe, ¿y quiénes son esos? Eso les pregunto yo. ¿Quiénes son los que están acá? Esos se llaman impares de pimedios. Pimedios por 1, pimedios por 3, pimedios por un impar. Entonces, x puede ser cualquier valor real, pero menos los impares de pimedios. Listo. Esa letra n que usamos para definir
Los impares, esa letra se llama parámetro y solo puede tomar valores enteros, que lo voy a indicar al final para todos. Función cotangente. En el dominio de la cotangente están los valores de x, pero siempre y cuando el y exista. O sea, siempre y cuando exista la cotangente. Chicos, una cotangente se grafica arriba. La cotangente no existe en el eje x, porque el radio es paralelo al eje de cotangentes. Entonces, en el dominio de la cotangente estarán todos los reales, menos estos valores que están acá. Y que yo sepa, estos se llaman múltiplos de pi. Profe, ¿y por qué esos no? Porque acá no hay cotangente, pues. Y si no hay cotangente, no hay y. Y si no hay y, no hay función. Conclusión, no puede tomar x esos valores, tienes que sacarlos del dominio. Menos los múltiplos de pi. Profe, ¿por qué se llaman múltiplos de pi? Cuadrantales del eje x, múltiplos de pi. 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi, más pi. Muy bien. Conclusión para la función secante. En el dominio de la secante estarán todos los valores de x, pero siempre y cuando existe el y. O sea, siempre y cuando exista la secante. Profe, ¿y la secante deja de existir? Claro que sí. ¿Sabes cuándo la secante deja de existir? Cuando el coseno sea 0. Porque secante es 1 sobre coseno y 1 sobre 0 no existe. Busca dónde el coseno es 0 y eso bótalo. No puede tomar el coseno 0, si no, no habría secante. A ver, ¿cómo era un coseno? Profe, coseno era abscisa. Ah, muy bien, la abscisa vale 0 arriba y abajo. Conclusión, el ángulo no puede caer acá. Y ya había visto esos. Esos son los impares de pi medios. Entonces, en el dominio de la secante estarán todos los valores reales menos los impares de pi medios. Listo. A ver, quiero el dominio de la cosecante. En el dominio de la cosecante estarán los valores de x, pero siempre y cuando existe el y. O sea, siempre y cuando exista la cosecante. Profe, ¿y cuándo existe una cosecante? Siempre que el seno no sea 0. Porque si el seno es 0, cosecante es 1 sobre seno. Y 1 sobre 0 no existe. Lo mismo que te dije en secante con coseno. Busque dónde el seno vale 0 y tenemos que botar esos valores. Profe, un seno es ordenada. Ah, la ordenada vale 0 en el eje x, profe. Esto de acá no puede tomar x. Esos son los múltiplos de pi, ¿no es cierto? 0, pi, 2 pi, 3 pi. Entonces, ¿qué valores toma x? X puede ser cualquier valor real, pero nunca puede tomar un múltiplo de pi. Porque justo para los múltiplos de pi el seno se anula, entonces no hay cosecante. Y si no hay cosecante, no hay función, porque no tiene segunda componente. Muy bien, ahí tienen los dominios de cada una de las funciones trigonométricas. Profe, y ahora veremos los rangos. Sí, pero los rangos ya los conoces. ¿Qué cosa es el rango de una función? Los valores que toma y. Para la función seno, y es un seno. Entonces los valores de y serán los valores del seno. ¿Y qué valores tomaba un seno? Desde CT, ¿saben ustedes eso? Los valores que toma un seno van desde -1 ¿hasta dónde? Hasta 1. Entonces diremos, profe, el rango de la función seno es el intervalo de -1 a 1. Porque esos son los valores que toma la función seno. Muy bien. Para la función coseno, el rango son los valores de y, pero como y es un coseno, los valores de y serán los valores del coseno. Y que sepamos, los valores de un coseno son los mismos que toma un seno. También toma desde -1 hasta 1. Profe, tangente. Muy bien. La tangente. En el rango están los valores de y. Como y es una tangente, los valores de y serán los valores de una tangente. Profe, ¿y qué valores tomaba una tangente? Chicos, la tangente toma todo valor real. Porque si tú graficas la tangente, sea cual sea el arco, siempre va a haber una tangente y llega hasta el más infinito. Y si lo prolongas por acá, la tangente se viene hacia el menos infinito. Toma todos los reales. Lo mismo que la cotangente. Porque los valores de la cotangente se van para allá, para el más infinito. Y si vienes por acá, se vienen hacia el menos infinito. Entonces, para la función cotangente, su rango son los valores de y, o sea, los valores de la cotangente. ¿Qué valores toma una cotangente? Lo acabamos de ver, también toma todos los reales. Perfecto. Continuemos ahora. Ahora que ya tenemos casi lleno el cuadro, vamos a ir avanzando entonces con lo siguiente. Falta el rango de la secante y cosecante, profe. Bueno, pero para eso yo les di un truquito, chicos. Y les dije así: si tú quieres saber los valores que toma el rango,
El rango, el rango está formado por los valores de y. Para la función cosecante, y es una secante. Si y es una secante, entonces los valores de y serán los valores de la secante. ¿Y qué valores toma una secante? ¿Te acordabas así? Profe, yo sé que el coseno varía de -1 a 1. Ahí está el coseno. Entonces la secante toma valores desde 1 al más infinito y de -1 al menos infinito. O sea, si el coseno está acá, la secante tomaba todo el resto, incluyendo a los extremos también. ¿Qué significa todo el resto? Que es mayor o igual que 1 o es menor o igual que -1. Esos son los valores de una secante. Entonces, como y es una secante, los valores de y serán los valores de la secante. Profe, ¿cómo se escribe estos valores? ¿Se puede escribir así? Estos valores que toma la secante serían todos los reales menos esta partecita que no toma la secante. Entonces, los valores de la secante serían todos los reales menos lo que no toma la secante. ¿Y qué valores no toma la secante? Desde -1 a 1, pero intervalo abierto. Muy bien. ¿Quieres la función cosecante? Su rango son los valores de y, o sea, los valores de la cosecante. ¿Qué valores toma una cosecante? Igual que la secante. También tomará todos los reales menos lo que no toma la cosecante, que es de -1 a 1. Para recordar era así. Si yo sé que el seno va de -1 a 1, o sea, acá está el seno, todo el resto es para la cosecante. De 1 al más infinito y de -1 al menos infinito. ¿Y cómo se puede escribir eso? Todos los reales menos esta partecita que no toma la cosecante. Y lo que no toma va de -1 a 1. No olvidarse que esa letra que hemos usado para generalizar se llama parámetro. Y ese parámetro siempre toma valores en... Como ya dije, n debe ser un valor entero. Si usted no pone eso, lo que ha escrito acá está mal. Porque entonces yo le podría dar cualquier valor, hasta fraccionarios. Y eso no puede ser. Cuando tú generalices algo, esa letra, ese parámetro, solo debe tomar valores enteros. Y ahí tenemos en este cuadrito todas las definiciones de las funciones trigonométricas, a las cuales se les llama funciones elementales. ¿Por qué se les llama elementales? Porque su variable es x, simplemente x. Ahora, como ya a ustedes se les ha mostrado cómo se grafica una función, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se obtiene la gráfica de las funciones trigonométricas elementales, o sea, de estas. Muy bien. Ya no vamos a hacer la tabulación del cuadrito, ya sabes que eso hay que hacer para que salga la gráfica. Para la función seno hacemos una tabulación de valores y vamos a obtener lo siguiente. Fíjese, siempre nos vamos a ayudar con la CT. Ya sabes que cuando quieras graficar en el eje X, ¿qué cosa es X? Mira, X viene a ser el arco, entonces en el eje X coloca los valores del arco. 0, pi medios, pi, 3 pi medios. Ah, los arcos van en el eje X. ¿Por qué, profe? Porque X es el arco. Pues miren todas las funciones. Entonces la primera componente X siempre me representa el arco en una función directa. Y la segunda componente viene a ser una razón de ese arco. Muy bien. Para la función seno, en el eje X ya puse los arcos. Profe, y en el eje Y pondré los valores que toma el seno, porque Y es un seno. Y los valores del seno van de -1 a 1. Cuando quieras mirar un arco, miras en el eje X. Cuando quieras mirar un seno, miras en el eje Y. Comienzo. Si el X vale 0, la ecuación es esta, Y igual seno de X. Si el X vale 0, el valor de Y es 0. A ver, para X0, el Y es 0. La gráfica va a pasar por ahí, 0, 0, 0 para los dos. Si el X vale pi medios, el valor de Y sería seno de pi medios, que vale 1. Cuando el X sea pi medios, la función seno vale 1. Por aquí va a pasar, porque ahí el seno vale 1. Los valores del seno los miras en el eje Y. Los valores del arco se miran en el eje X. Para X igual a pi, reemplazo. Si el X vale pi, el valor de Y sería seno de pi. Seno de pi sería 0. Entonces cuando el X sea pi, el valor de Y es 0. Justito cae acá. En 3 pi medios, si el X es 3 pi medios, el valor de Y sería seno de 3 pi medios. Y seno de 3 pi medios vale -1. O sea, en 3 pi medios la función va a estar abajo porque ahí vale -1. Profe, y cuando el X sea 2 pi, si el X vale 2 pi, el valor de Y sería seno de 2 pi. Y el seno de 2 pi vale 0. Justito ahí. Cuando el X sea 2 pi, la función sale 0. O sea, justito debe caer ahí. He puesto, si se han dado cuenta, los valores cuadrantales que son nuestras guías.
A partir de ahí uno esos puntos y obtendré la curva que le llamamos gráfica de la función seno. Y esa curvita va a venir algo así. Wow. Ya está. A eso le llamamos gráfica de la función seno y se le suele llamar sinusoide. Algunos le llaman también senoide, no importa, es cuestión de nombres. Y la ecuación ya sabes cuál es, y igual seno de x. Profe, usted ha graficado solo hasta 2pi, ¿no? Y si grafica más de 2pi, los valores se van a repetir. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, si yo analicé toda la vuelta hasta 2pi, si yo sigo más de 2pi, se repite otra vez primero, segundo, tercero. Ah, entonces la gráfica se va a repetir. Todo proceso que es repetitivo tiene un nombre. Todo proceso repetitivo se llama proceso periódico. Entonces la función seno es una función periódica porque se va a repetir y se va a repetir de 2pi para adelante. Ah, profe, entonces el periodo sería todo este tramito, después del cual tú te das cuenta que comienza la repetición. A eso se le llama periodo de la función seno. Entonces, el periodo del seno, ¿cuánto vale? 2pi. ¿Por qué, profe? Porque después de ese tramito comienza justito, comienza la repetición. ¿Algún problemita con eso? Ahí tenemos entonces la gráfica de la función seno. Voy a ponerle flechitas en cada uno de esos tramitos. En el momento en que tú le pones flechitas, te das cuenta que hay tramos donde la flechita sube y hay tramos donde la flechita baja. Cuando tú veas que la función está subiendo, se dice que en ese tramo es creciente. Y cuando veas que está bajando, se dice que en ese tramo es decreciente, porque los valores están disminuyendo. Como máximo el seno alcanza este valor, 1. Y como mínimo el seno alcanza el valor menos 1. Alcanza el valor menos 1 justito en 3 pi medios. Y alcanza el valor 1 justito en pi medios. ¿Correcto? Muy bien. Ahí tienes el análisis completo de lo que nosotros llamamos función seno. La función coseno es una curva similar, igualito. En el eje X coloco los valores del arco y en el eje Y coloco los valores del coseno. Bien sabe que el coseno va de menos 1 a 1. Entonces comenzaría a reemplazar. Para la función coseno su ecuación es y igual coseno, tal como le hemos puesto ahí. Ese es el coseno elemental. Profe, ¿y cómo sería su gráfica? Primero ubícame puntitos y luego veremos cómo sería su gráfica. A ver. Para x igual a 0, el valor de y sería coseno de 0. Y que yo sepa, coseno de 0 vale 1. Entonces, para x igual a 0, el coseno va a estar arriba, porque ahí el coseno vale 1. Para x igual pi medios, el valor de y es coseno de pi medios. Y coseno de pi medios vale 0. O sea que cuando el x sea pi medios, el coseno vale 0. Ah, justito va a estar acá, porque ahí el coseno justito vale 0. Cuando el x sea pi, reemplazo. El valor de y es coseno de pi, que vale menos 1. Ah, para pi el coseno va a estar abajo entonces, porque ahí el coseno vale menos 1. Profe, y si le pongo 3 pi medios, el valor de y es coseno de 3 pi medios. Y el coseno de 3 pi medios justito vale 0. Ahí va a estar la función, porque ahí el coseno es 0. Profe, y cuando el x sea 2pi, el valor de y es coseno de 2pi. La gráfica estará arriba. ¿Por qué? Porque el coseno de 2pi vale 1 y ahí el coseno vale 1. La gráfica de la función coseno será una curva que pasa por esos puntitos. La curva que pasa por esos puntitos va a tener esta forma. ¿Ya está? Se parece, profe, como una lengüeta, ¿no? Y esto de acá se parece como una S que está echadita en el eje X. Función seno es como la S echada en el eje X y la función coseno es como si fuera una lengüita que ahí te están sacando. Muy bien. Yo he analizado, como te dije, solo hasta 2pi, porque si analizo de 2pi para adelante se va a repetir todo de nuevo. Ah, o sea que usted sigue, profe, va a pasar que esa curva se va a repetir. Y si la curva se repite, esa gráfica se llama periódica. Todo proceso repetitivo, ya hemos visto, se llama proceso periódico. Continúo colocando las flechitas, tramo por tramo. ¿Las flechitas para qué sirven? Para saber dónde es decreciente y dónde es creciente. ¿Ves que la gráfica baja? Se dice decreciente. ¿Ves que la gráfica sube? En ese tramo será creciente. La gráfica de la función coseno, ahí está.
¿Cómo se llama esa gráfica, profe? Le suelen llamar cosenoide o cosinusoide. Ya está. Profe, ¿y la ecuación? Ahí la tienes, y igual coseno de x. Esas son nuestras gráficas elementales. Profe, si el coseno es una función periódica, ¿cuánto vale su periodo? Mira la gráfica y fíjate a partir de dónde comienza la repetición. Ese tramo donde la gráfica entró completito y después del cual comienza a repetirse, a todo ese tramito se le llama periodo de la función. Profe, desde acá hasta acá, todo eso vale 2pi. Eso se llama periodo de la función coseno. El máximo del coseno se alcanza arriba. Ese es el mayor valor del coseno y ocurre cuando el ángulo sea 0 y cuando el ángulo sea 2pi. El mínimo valor del coseno está abajo y eso se alcanza cuando el x sea pi. Si tú quieres que el coseno sea 0, busca coseno 0 justito acá en pi medios y el coseno 0 justito acá en 3 pi medios. Y ahí tienes todo un análisis de la función coseno a través de las gráficas. Para la función tangente, ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque esto ya no es tan simple como seno y coseno. Profe, ¿por qué ya no es tan simple? Porque la tangente hay momentos en los cuales deja de existir. Entonces vamos a verlo eso en una CT. A ver, mira, ¿dónde la tangente no existe? No existe cuando el ángulo caiga arriba y cuando caiga abajo, porque el radio es paralelo al eje. ¿Es correcta la teoría? Profe, arriba y abajo, o sea, no existe tangente en pi medios y en 3 pi medios. Buscas el valor pi medios, buscas el valor 3, ahí no existe la tangente. Chicos, antes de empezar, a esos puntitos, a esos valores de x, donde la función no existe, estas son las abscisas de los puntos de discontinuidad. Se les suele llamar a ellos puntos de discontinuidad. Listo. Entonces, ¿qué cosas son los puntos de discontinuidad? Son aquellos valores donde la función no existe. ¿Ok? Ojo, no existe. Para la tangente pi medios, 3 pi medios. En general, impares de pi medios. Ahí no hay tangente. Ah, por eso los botó del dominio. Muy bien. Ahora, si tú te acercas a esta discontinuidad y te das cuenta que la tangente, la función tiende al infinito, por esa discontinuidad se traza una recta vertical, a la cual se le llama recta asíntota. ¿Y cuál es la función que tiene esa recta asíntota? Guiar la curva hacia el infinito. ¿No ves que la curva se va hacia el infinito? Entonces la función de esta recta vertical, que se llama asíntota vertical, es guiar la curva al infinito. Ese es el nombre que se le da, asíntotas verticales. Vamos a colocar simplemente iniciales. Perfecto, ahora sí graficaré. Cuando el arco vaya desde 0 y se acerque a pi medios, date cuenta que la tangente va de 0 y tiende al más infinito. A ver, profe, la gráfica saldría así. Cuando estás en 0, o sea, para x igual a 0, el valor de y sería tangente de 0 y sería 0. Por acá va a pasar la gráfica. Cuando el x sea pi, el valor de y sería tangente de pi, y tangente de pi también vale 0. Por ahí va a pasar la gráfica. Cuando el x sea 2pi, el valor de y es tangente de 2pi y también vale 0. Para 0pi y 2pi prolongas y la tangente sale 0. Ya está. Profe, en pi medios y 3pi ahí no existe. Pero para los otros sí. Por aquí tiene que pasar la gráfica. A ver, de 0 a pi medios. Si me voy de 0 a pi medio, la tangente se va de 0 hacia el más infinito. O sea, se viene desde acá porque ahí la tangente vale 0 y se va hacia el más infinito. La función de la asíntota, ahí la ves. Guía la curva hacia el infinito, la sigue, la acompaña, pero nunca la va a tocar. ¿Ok? Muy bien. Esa es la función de una asíntota vertical. Ahora, continuamos. De pi medios a pi. A ver, si tú te pasas de pi medios, la gráfica va a venir así. Por acá estaría. Entonces ya no vas a cortar por arriba, vas a cortar por abajo. La tangente se va hacia el menos infinito. Profe, y cuando yo venga por acá, va a llegar hasta 0. Entonces la tangente se viene así, de menos infinito y llega a 0, porque el ángulo vendría así, pues. Te vas acercando, vas subiendo y llegas a 0. A ver, de pi medios a pi, la tangente va a venir así. De menos infinito, o sea, se viene desde abajo
hasta que llegues a 0. La gráfica va a venir así. Y hasta cuando estés cerquita a pi medios, un poquito más de pi medios, pero cerquita a pi medios, la tangente viene desde el menos infinito. Mira. Cerquita a pi, un poquito más, pero cerquita a pi, la tangente se viene desde el menos infinito. Y cuando llegues a pi va a valer 0. Desde menos infinito, y cuando llegue a pi, justito la tangente va a valer 0. Ahora analizo desde pi hasta 3 pi medios. La tangente va a venir así, profe, comienza a aumentar. Y cuando me acerque a 3 pi medios, otra vez se va al más infinito. A ver, cuando me acerque a 3 pi medios, otra vez la tangente se va al más infinito. Así va a salir la gráfica de la función tangente. Falta la última partecita, un poquito más de 3 pi medios hasta 2 pi. Acá es 3 pi medios, un poquito más de 3 pi medios, la tangente se va al menos infinito. Y cuando te acerques a 2 pi, llegarás a 0. De menos infinito a 0. La gráfica va a venir así. De menos infinito hasta que llegues a 0. Justito en 2 pi va a valer 0, pues. Porque por ahí debe pasar la gráfica. Yo les pregunto, ¿cuál es el periodo de la tangente? Si tú miras la gráfica, te vas a dar cuenta rápidamente. El periodo solo es pi. Profe, ¿pero por qué? Porque esta partecita, chicos, ya está repetida igualita que esta. Esta partecita de acá ya está repetida igualita que esta. Profe, entonces desde acá esta parte ya está repetida igualita. Entonces el periodo ya no es 2pi. Para una tangente su periodo solo vale pi. Y se escribe así, el periodo de la tangente simplemente es pi. Cada vez que me hable de periodo se denota con la letra T. ¿Ok? Periodo de la tangente igual, pero de la tangente elemental. La tangente elemental su ángulo es x. Bien, te has dado cuenta que ya puse las flechitas, ¿no? ¿Te has dado cuenta que en cada tramito la tangente es creciente? Porque en cada tramito la tangente va subiendo. Profe, entonces la tangente es creciente en todos los intervalitos de su dominio. Muy bien, esa es la gráfica de la función tangente. ¿Cómo se llama esa curva, profe? Chicos, le suelen llamar tangentoide. Ya está. Listo. Y ahí tiene la gráfica de la función tangente. No te olvides que la tangente trae consigo dos cosas importantes. ¿La tangente presenta discontinuidad? Sí. ¿Por qué, profe? Porque hay lugares donde no existe la tangente. Y a esos lugares donde no existe la tangente, a esos puntos, se les llama puntos de discontinuidad. Ya está. Puntos de discontinuidad. Profe, ¿y siempre por ahí pasa una asíntota? Eso, no. Solo pasa una asíntota cuando veas que la función tiende al infinito. Si no tiende al infinito, será una discontinuidad, pero no tiene por qué pasar la recta asíntota. Porque la función de una asíntota es guiarla al infinito. Si no se va al infinito, no tiene sentido que esté, pues. ¿A quién va a guiar si no se va al infinito? Profe, eso es teoría para ustedes. No por toda discontinuidad pasa una asíntota vertical. Tener cuidado. ¿Ya? Muy bien, estudio de la función tangente. Profe, para la función cotangente, su gráfica es casi similar. Hay algunas diferencias. Pero ya sabes, en el eje X se pone siempre los arcos. Y en el eje Y los valores que va a tomar la cotangente en este caso. ¿Por qué ahora en el eje Y? Porque Y es una cotangente, pues. Entonces las cotangentes deben estar en el eje Y. En cambio, en el X, ¿qué cosa es? El arco. Por eso es que en el eje X se ponen los arcos. Ya, chicos, si vamos a hablar de una cotangente, ¿cómo se grafica una cotangente? En esta recta de arriba, ¿es cierto? Entonces ya sabes que la cotangente no existe ni a la derecha ni a la izquierda, porque el radio sale paralelo a su eje de cotangentes. Aquí, para estos dos, la cotangente va a valer 0, porque ese es el 0 de tu eje de cotangentes. Pero primero comentemos. Profe, la cotangente no existe en 0, pi y 2 pi. Entonces busca esos valores. En 0, en pi y en 2 pi. A esos puntos donde no existe la función, ya sabes que se les llama puntos de discontinuidad. Entonces lo primero que el profe va a hacer es colocar lo que ya hemos indicado. Para nosotros, esos son los puntos de discontinuidad. Ya está.
Profe, ¿y ahora por ahí pasan asíntotas? No sé. Lo primero que hay que ver es qué pasa a los costaditos. A ver, cerquita a una discontinuidad, la cotangente sale así, se prolonga. Ah, profe, se va hacia el más infinito. Cuando la razón tiende al infinito, entonces sí pasa una asíntota vertical, porque su función es guiar la curva al infinito. Muy bien, entonces diremos, las discontinuidades son 0, pi y 2pi. En general se le llama múltiplos de pi. Por ahí entonces trazan las asíntotas verticales. Ya sabes que vamos a poner iniciales nada más. Para nosotros esas son las asíntotas verticales. Listo. AB, AB, AB. Asíntota vertical y asíntota vertical. Más allá habrá más asíntotas verticales. Profe, ¿y ahora qué va a hacer? Ver los valores, pues. A ver, en pi medios y en 3 pi medios yo prolongo el radio y corto arriba, la cotangente vale 0. En pi medios la cotangente vale 0, por acá va a pasar la gráfica. En 3 pi medios la cotangente vale 0, por aquí va a pasar la gráfica. Porque para estos dos la cotangente es 0. ¿Y dónde vale 0? En pi medios y en 3 pi medios. Muy bien, comencemos. De 0 a pi medios. Profe, cuando el ángulo sea un poquito más de 0, sea por acá, a la cotangente se va desde el más infinito, y cuando te acerques a pi medios, la cotangente llega a 0. Ah, entonces la gráfica va a venir así. Desde el más infinito va a llegar hasta 0. Entonces desde 0, cuando sea un poquito más de 0, la cotangente viene desde el más infinito, y cuando llegues a pi medios, la cotangente vale 0. Ahora, de pi medios a pi. A ver, de pi medios a pi, cuando me acerque acá, la cotangente viene así. Ah, profe, la cotangente se va hacia el menos infinito. O sea, de 0 se regresa al menos infinito. Aquí la cotangente era 0 y cuando te acerques a pi, la cotangente tiende al menos infinito. Esa es la gráfica de la función cotangente. Muy bien, sigamos. De pi a 3 pi medios. En pi no existe un poquito más de pi. Ah, profe, la cotangente por acá no corta, entonces se va a ir por allá. Tiende al más infinito. Entonces, un poquito más de pi, la cotangente tiende al más infinito. Y cuando te vengas por acá, ah, profe, cuando llegue a 3 pi medios, la cotangente, ¿cuánto vale? 0. Entonces vendría de más infinito a 0. La gráfica va a venir así. Poquito más de pi se viene desde el más infinito y cuando llegues a 3 pi medios, será 0. Y de 3 pi medios a 2 pi. En 3 pi medios la cotangente vale 0. Y cuando te acerques a 2 pi, la cotangente va a venir así. Ah, profe, se va hacia el menos infinito. Entonces sería desde 0 se va hacia el menos infinito. A ver, desde 0, aquí la cotangente era 0, se va hacia el menos infinito. Eso que ves ahí en la gráfica de la función cotangente. Le voy a poner sus flechitas para que te des cuenta a partir de dónde comienza la repetición. Como te dije hace un momento, hemos puesto las flechitas para observar a partir de dónde comienza la repetición de la gráfica. Y nos damos cuenta que de pi para adelante ya la gráfica está repetida. Ah, profe, ¿eso qué quiere decir? Que el periodo de la cotangente vale pi. Y eso se escribe así, el periodo de la cotangente elemental por supuesto, también es igual a pi, al igual que el periodo de la tangente. Entonces, tangente y cotangente tienen el mismo periodo. Pero hay una elemental diferencia en sus gráficas. La tangente, si tú miras, en cada uno de sus tramitos es creciente. En cambio, la cotangente no. En cada tramito va bajando. Entonces, eso quiere decir que la cotangente es decreciente en cada uno de sus intervalos. Ah, profe, hace lo contrario, ¿no? Correcto. ¿Y por qué hace lo contrario? ¿Saben por qué? Porque la tangente y la cotangente son recíprocos. ¿Qué significa recíproco? Que mientras uno aumenta, el otro no aumenta, el otro va a disminuir. Y si quieren verlo con números, esto sería así. A ver, vamos a aprovechar este espacio y ahí es donde vamos a hablar sobre eso. Mire, supongamos que yo le digo a usted que la tangente toma valores, a ver, que van desde 2 hasta 5. Profe, de 2 a 5 la tangente está aumentando, es creciente. Si la tangente va de 2 a 5, dígame la cotangente de dónde a dónde va a ir. No me va a decir de 5 a 2. Tampoco me va a decir de menos 2 a menos 5. ¿Por qué, profe? Porque estos son recíprocos. Si la tangente vale 2, la cotangente sería 1 medio. Si la tangente vale 5, la cotangente sería 1 quinto.
Ah, profe, entonces la cotangente no iría de 5 a 2, iría de 1/2 a 1/5. 1/2 es 0,5 y 1/5 es 0,2. Profe, de 0,5 a 0,2, no se asuste que no son notas, de 0,5 a 0,2 ya no está aumentando, está disminuyendo. Esa es la propiedad. Mientras una línea aumenta, su recíproco no disminuye. Eso quiere decir, mientras una función es creciente, la otra función que es su recíproca es decreciente, hace lo contrario. Entonces, si tú ya sabes esa propiedad importante de las funciones, entonces yo ya puedo graficar secante y cosecante, porque yo ya sé seno y coseno. Como secante y cosecante son recíprocos, tienen que hacer lo contrario. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a graficar en este momento. Como hemos visto entonces, la tangente y cotangente por ser recíprocos tienen variación contraria. Entonces, si tú quieres graficar la función secante, yo grafico el coseno. Y la secante, como es su recíproco, tiene que hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque esa es la propiedad de las recíprocas. Su crecimiento es contrario, es inverso. Entonces veamos. Profe, ¿el coseno cómo es? El coseno es como una lengüeta que va de -1 a 1. Y esta es la gráfica de la función coseno. Más o menos viene algo así. Ya está. Profe, ¿y qué vamos a hacer? Ahora que ya sabes cuál es el coseno, entonces vamos a flechar la curva para saber dónde es creciente y dónde es decreciente. A ver, el coseno viene así. A es decreciente en el primer y segundo tramo y es creciente en el tercer y cuarto tramo. Profe, ¿no sería primer cuadrante, segundo? No, ten cuidado. En la CT, cuando yo estoy en la CT y voy de 0 a pi medios, eso le llamamos primer cuadrante. De pi medios a pi, segundo cuadrante. De pi a 3 pi medios, tercer cuadrante. Y de 3 pi medios a 2 pi se le llama cuarto cuadrante. Pero ese siempre cuando tú estés analizando las líneas. Esto no se llama líneas trigonométricas, se llama funciones. En una función se grafica en el plano coordenado. Dígame, en el plano coordenado, ya no en la CT. Dígame, en el plano coordenado, ¿cuál es el primer cuadrante? El primer cuadrante siempre será toda la región superior, primer cuadrante. Región superior izquierda, segundo cuadrante. Región inferior izquierda, tercer cuadrante. Región inferior derecha, cuarto cuadrante. Ah, profe, el primer cuadrante sería toda la parte de arriba. Sí, muchacho. Segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto. Entonces esto ya no se llama, no, primer cuadrante es en la CT y cuando lo pones acá ya no es cuadrante. Por eso yo les digo, esto se llama primer tramo. Lo que antes llamabas cuadrante, llámale tramitos o intervalos. Este es el primer tramo, segundo tramo, tercer y cuarto tramo. Ah, eso es lo que yo veía como cuadrantes en la CT, sí. Acá ya no le puedes llamar cuadrante, le llamas tramos o intervalos. Ahí están los 4 tramos básicos, los 4 intervalos básicos. Muy bien, esto de acá es la gráfica de la función coseno. Comienzo. Si el coseno vale 1, entonces la secante también vale 1. ¿Por qué? Porque la secante es 1 sobre coseno. Y que yo sepa, 1 sobre 1 sigue siendo 1. Entonces aquí también el coseno vale 1. La secante también será 1. Entonces ya estoy graficando la secante. Va a pasar por esos puntos. Profe, acá el coseno es -1. ¿Cuánto sería la secante? 1 sobre coseno. Y 1 sobre -1 sigue siendo -1. Conclusión. La gráfica de la secante es una curva que va a pasar por esos puntos. Profe, acá el coseno es 0. Y acá también el coseno es 0. Muy bien. ¿Y qué ocurre si el coseno es 0? Si el coseno es 0, la secante no existe. Porque la secante es 1 sobre coseno. Y 1 sobre 0 no existe. Profe, ¿qué significa? Que si no hay secante, eso se llama discontinuidad. Y los puntos de discontinuidad le trazamos su asíntota vertical. A ver, estas son las discontinuidades para la secante. El coseno vale 0, pero la secante no existe acá y no existe acá, porque es 1 sobre coseno. 1 sobre 0 no hay. Y ahora comienzas a hacer tramito por tramito lo contrario del coseno. A ver, en el primer tramo el coseno baja. Ah, entonces la secante debe subir. Ahí tienes la gráfica de la secante, sin mucho esfuerzo. En el segundo tramo el coseno baja. Entonces la secante debe subir. Obviamente vas a mantener algo. Si el coseno es positivo, la secante también es positiva. Profe, si el coseno es negativo, porque acá los cosenos son negativos, la secante también es negativa. Gráficamente se dice así, si el coseno está arriba, la secante está más arriba. Si el coseno está abajo, la secante va a estar más abajo.
Profe, siempre, claro, chicos. Supóngase que el coseno vale 1/2. Si el coseno vale 1/2, la secante vale 2. Y 2 está mucho más arriba, ¿o no? Por eso se dice, ¿no? Si el coseno está arriba, la secante va a estar más arriba, porque es mayor que el coseno. Igualito acá, mira, ve. El coseno está subiendo, entonces la secante baja. Ah, profe, es como un sube y baja. Perfecto. ¿No ves que va haciendo tramo por tramo lo contrario? A ver, acá el coseno está arriba, entonces la secante debe estar más arriba, pero hace lo contrario. Si el coseno sube, entonces la secante baja. Y la gráfica va a salir algo así. Muy bien. Esa curva de blanco es la gráfica de la función secante. Se le suele llamar secantoide. Pregunta, ¿por qué tiene asíntotas verticales? Repito, ¿por qué tiene asíntotas verticales? Porque no existe secante en pi medios y no existe en 3 pi medios. Por eso debe haber asíntotas verticales. Voy a poner la flechita tramo por tramo y ahí te darás cuenta que hace lo contrario del coseno. Pero no se olviden de esa reglita. ¿Cuál reglita, profe? Si el coseno está arriba, la secante va a estar más arriba. Y cuando veas que el coseno está abajo, entonces la secante va a estar más abajo del coseno. Claro, si acá el coseno es -1/2 chiquito, la secante sería su inversa y sería -2, y -2 estaría más abajo. Por eso, si el coseno está abajo, la secante va a estar más abajo. Si el coseno está arriba, la secante va a estar más arriba, pero haciendo lo contrario. De eso no se olvide. ¿Por qué hace lo contrario? Porque es su recíproco. Profe, y si yo sigo graficando más de 2pi, se repite el coseno. Y si se repite el coseno, se repite la secante. ¿No ve que su gráfica están yendo pegaditas? Conclusión, ¿cuál es el periodo de la secante? Igual que el periodo del coseno. Los dos tienen periodo que vale 2pi. Entonces el periodo de la secante también es 2pi. ¿Qué valores toma una secante? Mira la gráfica. La secante toma valores que va de 1 hacia el más infinito, pero también toma valores que va desde -1 hacia el menos infinito. Ah, esa es la teoría. Muy bien, pues en la gráfica está toda la teoría. ¿Ok? ¿Cuál es el máximo valor negativo de la secante? Entonces mira la secante negativa. Ah, esto se llama secante negativa. El máximo valor negativo de la secante acá está, porque el resto está más abajo, son menores. El máximo negativo es -1. De los positivos, ¿qué puedo hallar de los positivos de la secante? Su mínimo. El mínimo de la secante, el mínimo positivo de la secante es 1, porque el resto son mayores. ¿Correcto? Entonces, cuando tú me hables así, eso se llama máximos y mínimos relativos, porque lo estás hablando por partes. Para la parte negativa hay un máximo. Para la parte positiva hay un mínimo. Se llaman valores relativos. La función secante, el nombre que recibe esta curva, se le suele llamar secantoide. Ya está. Y esta curvita de amarillo, ya esa tú sabes quién era, pues. Esa es la función coseno. O sea, la secante, ¿qué cosa hizo? Lo contrario del coseno. Si el coseno va de -1 a 1, la secante toma todo el resto. ¿Se da cuenta de ese detalle, no? Siempre va a funcionar. Muy bien. Vamos a ir terminando entonces las funciones trigonométricas, hablando de la función cosecante. Profe, si usted quiere graficar la función cosecante, grafique el seno, porque la cosecante hace todo lo contrario del seno. Y ustedes y yo sabemos cómo es un seno. Bueno, un seno es así, como una S, pero que está echadita en el eje X. Ya hemos hablado de eso. Para nosotros, esa es la gráfica de la función seno y yo la flecho. Ya está. Profe, ¿para qué la flecha la curvita? Ya sabes, porque es necesario. Para saber dónde es creciente y dónde es decreciente. Eso nos va a ayudar un montón. Ya está. Comienzo a calcular valores. Primero, el seno vale 0 acá, porque ahí el seno vale 0, también en pi. Ahí el seno es 0 y también en 2pi. Profe, si el seno es 0, no hay cosecante, porque la cosecante es 1 sobre seno, y 1 sobre 0 no existe. Conclusión, esos son los puntos de discontinuidad. Por esos puntos trazaremos las asíntotas verticales. Listo. Ahora sí. En pi medios el seno vale 1.
Si el seno vale 1, la cosecante sería 1 sobre seno, 1 sobre 1 sigue siendo 1, o sea, la gráfica va a pasar por acá. Sigo, no te olvides del truquito. Si el seno está arriba, la cosecante está más arriba, pero haciendo lo contrario. Cuando el seno esté abajo, la cosecante va a estar más abajo, pero haciendo lo contrario. Ya, pero terminemos con esto. Aquí el seno vale menos 1. Si el seno es menos 1, la cosecante es 1 sobre seno. 1 sobre menos 1 sigue saliendo menos 1, o sea, por acá también va a pasar la cosecante. Y ahora sí, hagamos lo contrario. Así, tramito por tramito, que haga lo contrario. Miren, en el primer tramo el seno está subiendo. Entonces la cosecante va a bajar. En el segundo tramo el seno baja, entonces la cosecante sube. Por eso le decía, es como un sube y baja nada más, pero tramo por tramo. En el tercer tramo el seno baja. Entonces la cosecante debe subir. Y en el cuarto tramo el seno sube, entonces la cosecante debe bajar. A esa curvita de blanco se le llama gráfica de la función cosecante. Siempre es bueno flecharla para que puedas observar mejor dónde es creciente y dónde es decreciente. Listo, y ahí te das cuenta que sí, tramo por tramo va haciendo lo contrario. Estas rectas de acá ya sabes que se llaman asíntotas verticales. Ya está. Profe, ¿qué nombre recibe esta curva? Se le suele llamar cosecantoide. Ya está. Y la ecuación, ahí tienes la ecuación. Por eso yo ya no les hablo de la ecuación. Pregunta, ¿cuál es el periodo de la cosecante? Debe ser igual que el periodo del seno. ¿Por qué? Porque el seno y cosecante están yendo juntos. Se repite el seno, se repite la cosecante. Conclusión, periodo del seno es 2pi, periodo de la cosecante también será 2pi. Y se escribe así, periodo de la cosecante igual 2pi. Muy bien. Con lo cual tenemos entonces el estudio de las 6 funciones trigonométricas. Bien, lo que vamos a recordar acá son 2 propiedades algebraicas, pero sumamente importantes. A nosotros nos interesa bastante estas propiedades, por sobre todo. Yo acá he graficado una función, que es esta de amarillo, y le he llamado función y igual f de x, su ecuación. Vamos a ver qué le hace el valor absoluto a la gráfica de una función. Se escribe así, y igual valor absoluto de f. Profe, ustedes saben por teoría que el valor absoluto no afecta a los positivos. Entonces, si a esta parte positiva tú le tomases valor absoluto, no le va a pasar nada. ¿Por qué, profe? El valor absoluto no afecta a los positivos. Entonces ya sabes, el valor absoluto no le hace nada. Es como tú ya sabías, no le hace nada a los positivos. Ahora, profe, esta parte de abajo es una función negativa, sí. El valor absoluto a los negativos sí los afecta. ¿Qué le hace, profe? Les cambia de signo. Si era negativo, lo vuelve positivo. Por ejemplo, acá la función es menos 1. Tómale valor absoluto, va a irse arriba, se vuelve 1. Y así todos los negativos se van hacia arriba. Profe, ¿y qué va a pasar? Su gráfica te va a salir así. Profe, ¿qué significa eso? Que la gráfica se ha invertido. Conclusión, el valor absoluto afecta, pero solo afecta la parte negativa de la gráfica. ¿Ok? Profe, ¿y la parte positiva? No la toca. Entonces, el valor absoluto solo refleja la parte negativa. Esta nueva curva, que es la función de rojo, ya no es la función f de x. Eso se llama valor absoluto de f de x. Entonces, no olvidarse de eso, chicos. El valor absoluto solo invierte la parte negativa, no lo positivo, no lo afecta, no lo toca. Muy bien. Obviamente que si lo negativo sube, se altera el rango de la función, ya no es el mismo, pues va a cambiar, porque esto subió y es más chiquito el rango. O sea, altera el rango de la función en muchos casos, ¿ok? Y algunas otras características también la altera. Por ejemplo, acá la función era decreciente. Cuando se invierte, ahora va a ser creciente. Profe, ¿se cambian algunas cosas? Sí. Por eso es importante que sepas la gráfica, porque en la gráfica tú tienes todas las características y no se vas a estar matando analizando en demasía. Pero es bueno manejar esa propiedad, ¿ok? Ni un comentario más. Simplemente que el valor absoluto a una función solo le altera la parte negativa, la refleja con respecto al eje X. ¿Correcto? Esa es la idea. Ahora, ¿qué va a hacer, profe? Esto de acá se llama opuesto de una función. Yo tengo una función y igual f de x, que es la curva que está acá de amarillo.
Si yo quiero el opuesto de una función, el opuesto de la función se obtiene multiplicando por -1. Y -1 por f se escribe así, menos f. Esto no significa función negativa, por si acaso. Significa opuesto de la función f. Ahora veamos. ¿Qué va a pasar con la gráfica? Por ejemplo, acá la función vale 0. Si lo multiplico por -1 para obtener el opuesto, sigue saliendo 0. O sea, si la función es 0 por cualquier valor, se queda en su sitio. Seguirá saliendo 0. Ya está. Profe, acá la función era 1. Si tú quieres menos f, multiplico por -1 y los valores de arriba van a bajar. Profe, acá la función era -1. Entonces lo multiplico por -1 y se vuelve 1. Profe, ¿qué ocurrió? Que lo que estaba arriba bajó y lo que estaba abajo subió. La gráfica se invierte, se refleja por completo con respecto al eje X. O sea, el eje X funciona como si fuera un espejito, espejito. La parte de arriba lo refleja hacia abajo y lo de abajo lo refleja hacia arriba. Y la nueva curvita va a venir así. A ver, esta parte se refleja y viene de este modo. Esta parte se refleja y viene de este modo. Profe, esa parte de arriba tiene que reflejarse hacia abajo. Y esta parte de abajo se va a reflejar hacia el lado de arriba. Muy bien. Esta curva de rojo, esa ya no es la función f. Eso se llama opuesto de la función f. O sea, f por -1. Eso se llama opuesto de f. Ya sabes, ¿qué le hace entonces? ¿Qué significa que una función esté multiplicada por un valor negativo? Que su gráfica se debe invertir. Si estaba arriba va a bajar y si estaba abajo debe subir. Esa es la síntesis de esta propiedad. El opuesto de una función invierte la curva. Toma el eje X como espejo y lo de arriba baja y lo de abajo sube. ¿Algún problemita? Y algunas características cambian. No te puedo decir cuáles porque al toque puedes verlas, ¿no? Acá la función era creciente. Cuando tú la reflejes ya no crece, pues decrece. Entonces cambian algunas características. El máximo no cambió, sigue siendo 1 y el mínimo -1, pero cambia la forma, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un estudio de las funciones principales y algunas características algebraicas importantes. Muy bien.